Saludamos a toda la audiencia que en estos momentos se conecta en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. A la audiencia de Vito TVO en TV Cable, en TV Cable y Cable Familia, también a quienes nos sintonizan en Escándalo TV y Juve Digital, que también nos transmite por Cable Familia. Un abrazo cálido a todos ustedes. Queremos también empezar saludando a nuestro primer invitado, al escritor y abogado Óscar Vela, autor de varios libros, pero por sobre todo el tema que nos acoge, vamos a resaltar el libro que escribió precisamente inspirado de un caso de la vida real y de quien fue su abogado defensor y también amigo personal, de Nelson Serrano, que murió precisamente esperando su condena, como dijimos en la introducción, en un corredor de la muerte de una de las cárceles de los Estados Unidos, que de acuerdo a lo que describe el libro Los Crímenes de Bartow, sería una acusación a una persona que injustamente estuvo detenida por más de 18 años o casi 20 años. Muchísimas gracias, mi querido Óscar, por atender esta conversación con el programa propositivo de Manaví. Quiero, por favor, producción, que nos coloquen la publicación que hizo justo el día que falleció el ecuatoriano Nelson Serrano. Y mire lo que escribió Óscar Vela. Nelson Serrano ha fallecido de un infarto en el hospital de Jacksonville. Finalmente es libre. Ahora nos queda luchar por su inocencia. Mi querido Óscar, no hubo justicia en vida. ¿Para qué luchar después de la muerte? Bienvenido. Buenas tardes, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, precisamente porque no hubo justicia, ¿no? No hubo justicia en vida. Se trabajó durante muchos años para tener acceso a los recursos judiciales a los que Nelson tenía derecho. Y esos recursos le fueron negados. Contábamos con todas las pruebas, su defensa en Estados Unidos contaba con todas las pruebas de su inocencia, y sin embargo la justicia nunca abrió la posibilidad de que Nelson vuelva a presentar todas esas pruebas. No les interesaba, evidentemente, descubrir las pruebas que tenía en su favor. Así que este caso continuará evidentemente para en algún momento se llegue a probar, a demostrar la inocencia de Nelson. Nelson Serrano, o a Nelson Serrano, no le llegó ni su pena de muerte, que era la condena por la que estaba sentenciado, ni tampoco su inocencia. Usted fue el abogado defensor, amigo personal de Nelson Serrano. ¿Cuánta frustración hay detrás de toda esta historia que la publicó precisamente en ese libro denominado Los Crímenes de Bartow, y que tuve la deferencia, el enorme gusto de participar en la ciudad de Manta en la presentación de ese libro hace un par de años atrás, creo yo? Sí, así es, Pedro. Lo presentamos hace sí, un par de años o algo más, tal vez, ¿no? En Manta contigo. Siempre te agradezco por eso y por tu preocupación por el caso. Y gracias también por la deferencia. No, para mí, Pedro. Y bueno, a ver, efectivamente, nunca llegó la justicia. Nunca llegó el momento en que Nelson pudo presentar, como te digo, esas pruebas. Pasaron casi 22 años de Nelson en prisión, una prisión absolutamente injusta. Y la justicia, el acceso a la justicia le negó todas las posibilidades de que él presente esas pruebas, como te digo. Así que definitivamente es parte de lo que queda pendiente. El equipo de abogados en Estados Unidos, yo que he sido su amigo y de alguna forma les he ayudado también acá en el Ecuador, y como autor del libro, evidentemente nos preocuparemos de que este caso no termine allí y termine efectivamente un día con la declaratoria de inocencia. ¿Y por qué no se pudo comprobar efectivamente la inocencia después de que habían los alegatos, los argumentos en el que precisamente se demostraba que lo habían inculpado en un caso, en un triple asesinato del que remotamente pudo haber participado? Sí, a ver, era un cuádruple asesinato. A cuádruple, gracias. Exacto, Nelson fue condenado por 4 crímenes, a 4 penas de muerte. Esa sentencia no se llegó a ejecutar nunca porque Nelson tuvo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años en contra de los Estados Unidos y también en contra del Ecuador. En el Ecuador, por el secuestro que sufrió Nelson Serrano acá, secuestro, tortura y el traslado ilegal a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos por las continuas violaciones a los derechos humanos que se le infligieron. Entre esas, precisamente, el ocultamiento de las pruebas. La policía, los fiscales, los jueces, todo el sistema de justicia de Bartow ocultaron pruebas, encubrieron testimonios,
escondieron las pruebas a las que tuvo acceso Nelson Serrano muchísimos años después de haber sido condenado. Pruebas a las que tuvimos acceso nosotros como parte de la defensa y sobre todo los abogados americanos. Esas pruebas constan ahora en el expediente. Las tenemos. Son pruebas contundentes que determinan la inocencia de Nelson Serrano, pero sobre todo que descubren además la culpabilidad de las otras personas, tal como yo lo contaba en el libro, en los crímenes de Bartow, ¿no? Ahí se descubre inclusive con nombres y apellidos a los autores intelectuales, a los autores materiales, un grupo de sicarios que asesinaron a esas 4 personas por otras razones absolutamente ajenas a las que la policía siguió, persiguió y acosó a Nelson Serrano en su momento. Y esas pruebas no se llegaron a presentar precisamente por decisión de la propia justicia de Estados Unidos. Entonces, ¿cree que le no les tendieron... interesaba abrir ese expediente. Claro. Óscar, entonces cree que le tendieron una trampa a Nelson Serrano y por el cual hubo un poder oscuro del que tuvo un movimiento importante a tal punto de que enviaran a gente del Estado Federal de los Estados Unidos a que lo secuestraran en el Ecuador. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Sin duda, fue una gran emboscada, por supuesto que le tendieron desde el principio. Yo creo que inicialmente fue la policía, a petición del padre de una de las víctimas, de Phil Dosso, que era una persona que tenía un serio problema con Nelson Serrano por cuestiones de dinero. Phil Dosso había sacado aproximadamente $1 millón de las cuentas de la compañía de la cual Nelson era socio y gerente general. Ellos en ese momento entablaron una acción civil, Nelson Serrano y su hijo, a Phil Dosso, esto es del año 97, para recuperar ese dinero que Phil Dosso había sacado de la compañía sin autorización de los demás socios. Ese dinero, según se demuestra posteriormente, años después y según consta en el expediente, se habría utilizado para pagar una deuda a uno de los mafiosos estos de Nueva York, que posteriormente, tras haberse detectado un nuevo embarque de drogas que fue atrapado en Florida además con todas las señales que se cuentan en el expediente, por responsabilidad de su hijo, de Frank Dosso, habrían ordenado la muerte de este muchacho y esa muerte la cumplieron unos sicarios. Es decir, que esa empresa y de este negocio próspero, del que también era accionista Nelson Serrano, la contaminaron con actividades ilícitas y después de descubrirse que sacaron $1 millón de las cuentas de todos los socios de esa empresa, es que empieza esa persecución hacia este empresario ecuatoriano que finalmente murió de un infarto y que estaba condenado por casi 20 años esperando en el corredor de la muerte a su pena de muerte, valga la redundancia. Sí, de alguna forma, Pedro, lo que sucedió, bueno, no se contaminó la empresa como tal porque la empresa no había estado involucrada en estos temas. Era una actividad ilícita en la que aparentemente estaba el chico, Frank Dosso, que era funcionario de la empresa, pero que no tenía relación este negocio ilícito con los negocios de la empresa. Lo que sucedió efectivamente fue que cuando se descubren los crímenes, cuando sucede lo que sucede, Phil Dosso, como víctima, como padre de 2 de los chicos muertos en aquel día y del otro socio muerto, señala como responsable a Nelson Serrano y dice, tienen que perseguir a Nelson Serrano porque él es el responsable de estos crímenes. De alguna forma yo creo que estaba utilizando esa arma primero para tratar de sacarse de encima esos procesos civiles que tenía por la desaparición del dinero, pero además probablemente para desviar la atención de los negocios ilícitos en los que estuvo su hijo y además del problema que podría venirse además por algún tipo de venganza con estos mafiosos de Nueva York. Entonces, claro, se saca el tema de encima, dirige él mismo, orienta toda la persecución y el acoso de la policía a Nelson Serrano. Nelson es prácticamente el único sospechoso durante muchos años y los demás sospechosos, los demás responsables de este crimen, sobre los cuales existía además indicios claros, pruebas evidentes, se ocultan en los expedientes policiales y judiciales, nadie los persigue, nadie sigue la ruta del dinero, nadie comienza a recibir testimonios, por ejemplo, de las personas que conocían por qué y cómo se mató y en qué circunstancias se mató a las personas. Y todo se dirige a Nelson Serrano y por eso es que les toca fabricar pruebas, porque Nelson Serrano no estuvo allí, él estaba ¿Cómo se logra esta conspiración? ¿Cuánto poder tenía esta familia Dosso, de acuerdo a los apellidos? ¿De qué nacionalidad eran? Bill Dosso y Frank Dosso. Italiano, pero eran norteamericanos, pero de origen italiano. Italoamericanos. Sí. Y tenían un poder importante económico. Bueno, desapareció $1 millón de las cuentas y luego en el juicio civil que queda suspendido cuando Nelson entra en prisión, en ese juicio civil se llega a determinar que inclusive la desaparición de las cuentas es de casi $4 millones. Te puedes imaginar que había mucho dinero en juego
dinero de la compañía, y con ese dinero se pudo hacer muchas cosas. Sospechamos, y de esto no existe pruebas evidentemente, pero sospechamos que parte de ese dinero sirvió para financiar, por ejemplo, el viaje de un fiscal y de un policía americanos al Ecuador para secuestrar a Nelson Serrano. Porque yo dudaría mucho que la justicia americana hubiera destinado fondos para un viaje a cometer un delito en un país como en el Ecuador. Cometer un delito, comprar policías, sobornar policías ecuatorianos, secuestrar a una persona, torturarla y llevársela en un avión comercial. A mí me resulta muy extraño, me resultaría muy extraño que eso se hubiera financiado con dinero del Estado americano. Solamente con enviar agentes norteamericanos hacia otro país significa que existió un poder importante para mover a toda esta gente que estaba detrás de esta investigación. Pero ¿por qué humanamente usted describe en el libro Los Crímenes de Barton que no pudo ser el autor material ni intelectual del asesinato cuádruple que ocurrió precisamente en Florida? Porque los alcances humanos de Nelson Serrano era casi imposible. Claro, era imposible, y esto se demostró. Janet Nostroza mismo en su documental lo demostró ya hace muchos años, que Nelson no pudo haber cometido los crímenes. Nelson Serrano estaba en Atlanta el día de los crímenes. Un par de horas antes de los crímenes, Nelson Serrano aparece en una cámara de televisión en un hotel en Atlanta. Él estaba en reuniones de trabajo allí. Atlanta está a 500 millas de distancia, a 1 hora aproximadamente de vuelo de Orlando, a una distancia considerable. Por eso es que tuvieron que de alguna forma falsificar las pruebas y toda la historia aquella del famoso ticket de estacionamiento que supuestamente habría tenido la huella digital de Nelson Serrano en Orlando. Además, a distancia también del crimen, claro, a 80 millas claro. de distancia, fue fabricada por la policía, por la propia policía. Y es la única prueba con la que se condena posteriormente en el juicio de Nelson Serrano. Y recuerdo que usted en el libro describe que hizo un ejercicio para comprobar o para verificar que los movimientos o la distancia entre una u otra ciudad eran imposibles para que Nelson Serrano nuevamente regresara a cometer los crímenes. Es decir, que ni esta simulación que usted hizo sirvió como argumento para desvanecer la culpabilidad en contra de Nelson Serrano. Claro, no. A ver, esa simulación en realidad la hace Janet Nostroza y la hace in situ. Janet Nostroza en el documental que preparó aquellos años hace exactamente el mismo viaje y demuestra que era absolutamente imposible que Nelson Serrano hubiera viajado entre todas esas ciudades para terminar a las 10:30 aproximadamente de la noche, claro, cuando vuelve a aparecer en una cámara de televisión, una cámara de seguridad del hotel, unas horas después, en ese hotel en Atlanta. Janet Nostroza demuestra esto, yo lo comento en el libro y lo cuento. Ese viaje era imposible, esa acción era absolutamente imposible, porque fácilmente lo podía detectar todas las cámaras de seguridad de los aeropuertos por los que habría pasado supuestamente Nelson Serrano. Esas cámaras existieron, constaron en los expedientes y de pronto desaparecieron. Allí no había una sola imagen de Nelson Serrano. Todos los aeropuertos entregaron a la policía de Bartow, al policía Tommy Ray, le entregaron todas las cámaras de seguridad de los 3 aeropuertos. Y allí, por obvias razones, no apareció Nelson Serrano. Curiosamente, esos registros de seguridad de aquel día desaparecieron de los expedientes, es decir, no constan allí y los aeropuertos tampoco ya los tenían. ¿Qué pasó allí? Que la policía encontró la seguridad, las cámaras de seguridad, y nunca lograron descubrir a Nelson Serrano en esos aeropuertos. Se les caía su teoría. Como se les cayó por una serie de circunstancias, porque era una teoría mal fabricada, era absolutamente inverosímil, y sin embargo con esa teoría convencieron a un jurado de 12 personas. La creyeron efectivamente las autoridades judiciales de Norteamérica, entonces... Claro, un jurado de 9 personas versus 3 que no solamente las injusticias se cometen en países como el nuestro, sino que también en países primermundistas como los Estados Unidos. Sin duda, sin duda. En este caso y en muchos otros ha quedado demostrado que evidentemente la justicia también se comete errores, también existen actos de corrupción en la justicia de Estados Unidos. Oiga, ¿y en serio que trabajarán para luchar en busca de que se esclarezca la inocencia de Nelson Serrano? Sin duda, por supuesto. Es parte de los juicios que vienen ahora en contra del estado de Florida y contra la ciudad de Bartow. Se va a llegar un día a determinar la inocencia. Ojalá lo podamos ver nosotros. Ya. 18 años estuvo en el corredor de la muerte esperando su condena, ¿no, verdad? 18 años. Sí, aproximadamente. Algo menos, tal vez. Desde el año, el corredor de la muerte estuvo desde el año 2009. Usted que estuvo cerca de Nelson Serrano, ¿cómo le cambió en estos 18 años
la forma de pensar, la forma de ver la vida a Nelson Serrano, porque era un ecuatoriano, un empresario próspero y que tuvo condiciones de emprender con proyectos, con negocios grandes y ser un empresario exitoso en los Estados Unidos. Ya después dentro de la cárcel, esperando a que le llegue su condena, ¿cuánto le cambió su forma de pensar? Bueno, imagínate, Pedro, tener esta circunstancia en la vida, probablemente una de las peores circunstancias que uno puede sufrir en la vida. Cambió radicalmente su vida y la de su familia y la de su entorno cercano. Nelson era un empresario próspero, era dueño de una empresa muy boyante en aquel entonces. Habían formado otra empresa con su hijo cuando se produce el problema de la desaparición del dinero, forman otra empresa que hasta el día de hoy sigue trabajando y funciona muy bien. Es decir, Nelson era una persona que tenía todo a su alcance, tenía la felicidad, tenía la vida llena de satisfacciones y de pronto sufre esta persecución, termina encerrado durante más de 20 años en prisión y luego condenado a pena de muerte. Eso evidentemente cambia la vida por completo de cualquier persona y la de él cambió drásticamente, ¿no? Él se convirtió en un hombre que vivió cada minuto de su vida desde entonces para intentar descubrir la verdad detrás de su caso, intentar demostrar su inocencia. Igual fue el destino de su hijo Francisco y de sus hijos en general. Bueno, desgraciadamente esto se terminó sin poder llegar a demostrarlo dentro de los juicios que lo condenaron. Ahora vienen otras instancias judiciales, como te comento. Oscar, usted en su momento fue abogado y muy cercano a la familia de Nelson Serrano, además de prestar sus servicios profesionales. ¿Qué fue lo que lo acercó a Nelson Serrano y a su familia? Bueno, en principio fue el caso me llamaba mucho la atención, lo conocí precisamente por el documental de Yaneri Nostroza hace muchos años, y era un caso que me interesaba. Llegué a conocerlos a Francisco y a su familia. Somos muy buenos amigos y obviamente yo les planteé la posibilidad de escribir un libro, el libro que escribí, Los Crímenes de Bardo. Esa fue mi primera incursión. Y posteriormente, por las circunstancias, por de alguna forma el abandono y los problemas que tenían en el Ecuador también frente a los gobiernos de turno, me pidieron ayuda y les ayudé también desde el punto de vista profesional, pero sobre todo como amigo y como autor del libro, que esa ha sido la parte más importante en la que me he involucrado en este caso. ¿Desde cuándo se empezó a deteriorar la salud de Nelson Serrano y qué tiempo tuvo en un hospital hasta que muriera de un infarto? Bueno, él tuvo una salud quebrantada desde hace muchos años, precisamente por el abandono que sufrió en la prisión. Durante muchos años no se le trató el problema de la visión, que derivó en una ceguera hace pocos meses. No se le trataba el problema de los oídos, no se le trataba el tema de la dentadura, tenía una serie de problemas como consecuencia de su edad, evidentemente. Pero ¿A qué edad llegó Nelson Serrano? 85 años. El gran problema fue, Pedro, que en las últimas semanas, antes de su muerte, durante 2 o 3 semanas, Nelson sufrió efectivamente una paralización de su cuerpo, aparentemente un tumor cerebral que tenía en el lóbulo frontal del cerebro, lo paralizó, le provocó probablemente un estado de coma o un ictus, y lo tenían ahí abandonado durante aproximadamente 2 semanas. Estuvo abandonado en esa prisión, no comió, no recibió En esas condiciones infrahumanas médica. estaba en la cárcel, en el corredor de la muerte, esperando Totalmente, precisamente su durante más de 2 condena. semanas. Y, o sea, no veía, ni tampoco hablaba, ni tenía las facultades psicomotrices para movilizarse. Ni comida, ni medicina, ni nada. Wow. Lo dejaron abandonado. Y nos enteramos de esto porque una tarde o una mañana lo sacaron en una silla de ruedas como estaba, evidentemente desvanecido o producto o como resultante de un ictus probablemente. Lo sacaron a uno de los corredores y uno de los presos lo vio. Y vio que estaba en ese estado de inconsciencia. Y él uno de los presos del corredor de la muerte, se tomó la molestia de llamar a Francisco Serrano y de contarle que su padre estaba en esta situación. Solo entonces Francisco se entera de que su padre llevaba 2 semanas en esta situación de abandono. Claro. Y entonces es cuando las autoridades del Consulado de Ecuador, la Embajada de Ecuador, Cancillería ecuatoriana reaccionaron al pedido de Francisco, al pedido nuestro, e inmediatamente la prisión ordenó el traslado de Nelson Serrano al hospital. En el hospital de Jacksonville estuvo durante casi 2 semanas. Se determinó que tenía efectivamente un tumor cerebral y una serie de problemas cardíacos, producto de
de problemas que tenía ya él en su cuerpo y que iba a morir pronto. Y efectivamente fue así, duró pocos días en el hospital, por lo menos ya bien tratado, asistido por médicos, y falleció de un infarto. Claro, le decía yo en el transcurso de esta conversación que tuve la oportunidad de leer inclusive este fascinante libro o esta fascinante historia que tiene un concepto literario bastante interesante que atrapa al lector. Entonces le pregunto ya precisamente a Oscar Vela, al autor, ¿qué satisfacción y qué frustración les trajo al escribir esta obra? Buena pregunta, Pedro. Bueno, primero, gracias por tus palabras. Frustraciones muchísimas, ¿no? Es decir, el no haber llegado a conseguir que Nelson regrese al Ecuador, sea declarado inocente y vuelva al Ecuador como era su idea, su añoranza, ¿no? Su anhelo. Y satisfacciones, yo creo que la principal es haberle dado la voz que nunca tuvo Nelson, que pueda contar su historia, que pueda haber hablado a través del libro y relatado y narrado lo que sucedió, contarle a la gente lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él sabía de ese crimen, sus sospechas, quiénes creía que pudieron haber sido los autores intelectuales y materiales, que luego se descubre que no era por donde se pensaba. Él y todos pensábamos que podía haber estado involucrado en el mismo crimen probablemente fildoso. Sin responsabilidad, evidentemente, o accidentalmente terminaría muerto allí su hijo y su hija. Pero terminamos descubriendo otras cosas. Terminamos descubriendo a otros autores, a un autor intelectual, a un problema de narcotráfico y todo lo que se descubre y cuento yo en el libro. Te diría que esa es la satisfacción, haberle dado al menos la voz a Nelson para que cuente su verdad y para que gran parte de la gente que lo conoce piense y sepa y conozca que era un hombre inocente. Oscar, y una voz que se amplificó en gran parte de América Latina, en el Ecuador por sobre todo, y no sé en qué otras partes del planeta. ¿Y qué cree que ha aportado este libro o esta historia para que no se cometan injusticias como la de Nelson Serrano? Yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es un grito desesperado frente a este tipo de injusticias, es un llamado una voz de alerta, es un llamado, como digo, desesperado, porque este tipo de casos se reproducen permanentemente. Hoy en Florida hay más de 300, casi 400 casos de inocencia muy similares al de Nelson Serrano. La gran mayoría de ellos con negros o latinos involucrados, es decir, hay un componente ahí racial, xenófobo, claro en estos casos. Hay actos de corrupción, hay actos de politización, hay vicios del sistema. Todo eso yo creo que por lo menos se ha llamado la atención en este caso y en otros, pero sobre todo en este caso a través del libro, han servido y espero que sirvan para que en su momento otros inocentes puedan demostrar precisamente esa inocencia y puedan salir de prisión. A Nelson ya no le tocó desgraciadamente por su avanzada edad. Claro. Oscar, ¿cree que esta historia que usted ha narrado, que ha contado en este libro, Los Crímenes de Barto, se pueda trasladar a la pantalla grande, al cine, a Netflix o alguna otra de estas plataformas? Sí, bueno, esa es parte de nuestra ambición. Los derechos del libro ya fueron negociados hace algún tiempo a un grupo de productores que están trabajando ya en la producción de lo que será una serie documental sobre los crímenes de Barto, una serie documental que probablemente sea vendida posteriormente a una plataforma en Estados Unidos y para América Latina también y Europa, una plataforma tipo Netflix o HBO o Amazon, alguna de estas. Así que esto espero que se concrete aproximadamente en el 2025 podría estar esa serie, a finales del 2025, esa serie esperemos que esté al aire ya. Y allí se contará un poco la historia que se cuenta. Sería genial y le auguro un gran éxito porque así como el libro es enriquecedor y tiene una historia que definitivamente está entre lo humano y también lo deshumano, porque describe algunas acciones que están dentro del ser humano, que comete injusticias con tal de lograr sus ambiciones personales o de intereses de familia. Mi querido Nelson, esperamos entonces que cuando sea la presentación oficial de esta serie en cualquier plataforma, también nos invite así como nos invitó al lanzamiento del libro. Pedro, muchísimas gracias por tu ayuda, por tu voz en este caso.
ha sido muy valiosa desde el principio, te agradezco. Espero que nos veamos pronto en Manta, a lo mejor estoy por allí pronto y será un gusto verte. Seguro que sí, para comernos un buen ceviche al frente de la playa, mi querido Oscar. Muchísimas gracias, muy amable por nuevamente repasar esta historia y vamos a ver qué pasa, sobre todo a estar pendientes. 2025, cuando aparezca esta producción en cualquier plataforma, seguramente será de muchísima atracción para los que son amantes al cine, los cinéfilos. Muchas gracias. Hemos conversado con Oscar Vela, escritor y abogado de la familia de Nelson Serrano, en esta historia que definitivamente llamó la atención y la sensibilidad a gran parte de los ecuatorianos y de América Latina en general.